En las calles heladas de Constantinopla, una joven moldava apretaba contra su pecho una carta que cambiaría su destino para siempre. Elena Morozova, huérfana y sin un centavo, acababa de cometer el acto más audaz de su vida. Escribir al príncipe Mehmed Osman haciéndose pasar por una princesa europea. Lo que no sabía era que esa mentira desesperada la llevaría directamente a los salones dorados del Palacio Dolmabahce, donde tendría que fingir ser noble ante los ojos más perspicaces del Imperio Otomano. Pero cuando Elena finalmente conoce al príncipe, descubre que él guarda secretos aún más peligrosos que los suyos. La sultana madre, con ojos de halcón, parece ver a través de cada mentira. Y cuando un periodista francés llega a Constantinopla con pruebas devastadoras sobre la verdadera identidad de Elena, todo el castillo de naipes que ha construido amenaza con desmoronarse. ¿Será posible que un amor verdadero florezca sobre los cimientos de una mentira? ¿O la verdad destruirá todo lo que Elena ha llegado a amar? ¿Has sentido alguna vez que tenías que ser alguien diferente para ser amada? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino con una sola carta? Suscríbete para más historias que alimentan el alma. Dale like si crees en el poder del amor auténtico y déjanos un comentario contándonos ¿qué es lo más audaz que has hecho por amor? Constantinopla, Imperio Otomano, invierno de 1867. El viento helado del Bósforo cortaba como cuchillas, mientras Elena Morozova apretaba contra su pecho el sobre arrugado que contenía su último vestigio de esperanza. Sus dedos, enrojecidos por el frío y encallecidos por años de trabajo doméstico, temblaban no solo por la temperatura, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. La carta había llegado 3 días antes, dirigida a Su Alteza Imperial, Princesa Amira Osman, un nombre que Elena había inventado en un momento de desesperación absoluta. Ahora, frente al imponente palacio Dolmabahce, esa mentira había crecido hasta convertirse en una telaraña de la cual ya no podía escapar. Elena había llegado a Constantinopla 6 meses atrás, huyendo de la pobreza aplastante de su aldea en Moldavia. Su padre había muerto en las minas, su madre había sucumbido a la tisis, y ella, una joven de 24 años sin dote ni familia, se había visto obligada a buscar fortuna en la gran ciudad. Pero la realidad había sido cruel. Trabajo escaso, salarios miserables y la constante amenaza de terminar en los barrios más sórdidos del puerto. Fue en una casa de té cerca del Gran Bazar donde Elena escuchó por primera vez hablar del príncipe Mehmed Osman. Las mujeres turcas susurraban sobre él con una mezcla de admiración y lástima. Era el hijo menor del sultán, un hombre de 32 años que había rechazado todos los matrimonios arreglados por su familia. Según los rumores, había contraído matrimonio en secreto con una princesa europea durante sus estudios en París, pero nadie la había visto jamás. Dicen que sus padres están desesperados por conocer a esta mujer misteriosa, murmuró una anciana mientras sorbía su té. El sultán ha amenazado con desheredar al príncipe si no presenta a su esposa antes de que termine el invierno. Esa noche, en su pequeña habitación alquilada en el barrio de Galata, Elena había concebido el plan más audaz y peligroso de su vida. Si el príncipe necesitaba una esposa que presentara a su familia, y ella necesitaba desesperadamente una oportunidad de cambiar su destino, ¿por qué no unir ambas necesidades? Con la poca educación que había recibido de las monjas en su pueblo natal, Elena redactó una carta en francés dirigida al príncipe. Se presentó como la princesa Amira, hija de un noble moldavo arruinado, explicando que había estado viviendo en el exilio por problemas políticos de su familia, pero que ahora estaba lista para reunirse con él y conocer a sus padres. No esperaba respuesta. Pero 3 días después, un mensajero imperial había tocado su puerta con una invitación oficial. Su Alteza Imperial, el príncipe Mehmed Osman, tenía el honor de invitar a su amada esposa al palacio para preparar su presentación ante sus majestades imperiales. Ahora, vestida con el único vestido decente que poseía, un traje azul marino que había pertenecido a su difunta madre, Elena caminaba por los pasillos de mármol del palacio, siguiendo a un criado silencioso. Sus zapatos, remendados múltiples veces,
resonaban sobre el suelo pulido como latidos de un corazón nervioso. El criado se detuvo frente a unas puertas doradas enormes. «Su Alteza la espera», anunció con una reverencia. Elena respiró profundamente. Al otro lado de esas puertas estaba el hombre cuya vida estaba a punto de trastornar con su mentira. Por un momento, consideró darse la vuelta y huir, pero entonces recordó las noches durmiendo con hambre, los trabajos humillantes que la habían hecho sentir invisible, la desesperación que la había empujado hasta este punto. Las puertas se abrieron. El príncipe Mehmet Osman estaba de pie junto a una ventana que daba al Bósforo, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Era más alto de lo que Elena había imaginado, con cabello negro azulado y una barba cuidadosamente recortada. Cuando se volvió para mirarla, sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de su alma. «Princesa Amira», dijo en francés, con una voz profunda y melodiosa. «Al fin nos conocemos en persona». Elena hizo una reverencia temblorosa, rogando que su voz no la traicionara. «Alteza, es un honor estar aquí». Mehmet se acercó lentamente, y Elena pudo ver las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula. Este era un hombre que llevaba el peso de expectativas enormes sobre sus hombros. «Debo confesarle algo», dijo él, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Sus cartas llegaron en el momento perfecto. Mis padres han estado presionándome de manera insoportable para que presente a mi esposa». La situación se había vuelto muy complicada. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Había dicho sus cartas? Ella solo había enviado una. Como si leyera su confusión, Mehmet continuó. «Las 3 cartas que me envió fueron muy convincentes, especialmente la última, donde describía su difícil situación económica y su necesidad de una solución mutuamente beneficiosa». El corazón de Elena se detuvo. Ella no había enviado ninguna carta describiendo su situación económica. Alguien más había estado escribiendo en su nombre. «Alteza, yo», comenzó, pero él levantó una mano. «No se preocupe, entiendo perfectamente su posición y creo que podemos ayudarnos mutuamente». Sus ojos se suavizaron ligeramente. «Usted necesita estabilidad y posición social. Yo necesito que mis padres crean que tengo una esposa respetable. Podemos hacer que esto funcione por el tiempo necesario». Elena se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. El príncipe sabía que ella no era realmente una princesa. Sabía que esto era un arreglo de conveniencia, pero por alguna razón estaba dispuesto a continuar con la farsa. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué aceptaría algo así?». Mehmet se acercó a la ventana nuevamente, su perfil recortado contra la luz invernal, porque ambos sabemos lo que es sentirse atrapado por las expectativas de otros, porque ambos necesitamos una salida. Se volvió hacia ella con una sonrisa triste. «Y porque, curiosamente, admiro su valentía. No cualquiera se atrevería a escribir a un príncipe otomano haciéndose pasar por nobleza europea. ¿Cómo supo que no es realmente una princesa?». Mehmet se acercó a su escritorio y tomó una de las cartas. «Su francés es excelente, pero tiene el acento particular de alguien que lo aprendió en un convento moldavo. Sus referencias históricas son precisas pero limitadas». Y pausó, mirándola directamente. «Sus manos cuentan una historia diferente a la de una vida de privilegios». Elena miró sus propias manos, tratando instintivamente de esconder las callosidades y cicatrices que hablaban de años de trabajo duro. «Pero eso no importa», continuó Mehmet. «Lo que importa es que podemos hacer que esto funcione. Mis padres la conocerán en 3 días. Les diremos que ha estado recuperándose de una enfermedad, que por eso ha permanecido en reclusión. Usted actuará como mi esposa devota por unas semanas, el tiempo suficiente para satisfacer sus demandas. Y luego, bueno, ya veremos». Elena sintió una mezcla de alivio y terror. «¿Y si descubren la verdad?». «No la descubrirán», dijo Mehmet con firmeza. «Yo me aseguraré de eso, pero debo advertirle. Mis padres no son personas fáciles de engañar. Mi madre, especialmente, tiene ojos de halcón para las decepciones. Tendremos que ser muy cuidadosos». Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparativos.
Elena fue instalada en aposentos lujosos en el ala este del palacio, donde un séquito de doncellas la ayudó a bañarse, vestirse y comportarse como una princesa. Le enseñaron las complejas reglas de etiqueta de la corte otomana, le proporcionaron vestidos magníficos de seda y terciopelo y le contaron sobre la historia de la familia imperial. Mehmed la visitaba cada tarde para ensayar su historia. Habían decidido que Elena sería la hija de un boyardo moldavo que había perdido sus tierras durante los conflictos con Rusia, obligándola a vivir en el exilio hasta que la situación política se estabilizara. Era una historia plausible, especialmente dado el estado turbulento de los Balcanes en esa época. «Recuerde», le dijo Mehmed la noche antes de la presentación, mientras caminaban por el jardín del palacio bajo la luz de la luna. «Mi madre hará preguntas muy específicas sobre su familia, su educación, sus conexiones. He preparado respuestas para la mayoría de las preguntas obvias, pero debe estar preparada para improvisar». Elena asintió, tratando de calmar sus nervios. En los últimos días, había comenzado a notar algo inquietante. Mehmed era increíblemente amable con ella, tratándola con un respeto y gentileza que nunca había experimentado. Era fácil olvidar que todo esto era una farsa. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Elena, deteniéndose junto a una fuente ornamentada. «Por supuesto. ¿Por qué nunca se casó realmente?». «Los rumores dicen que rechazó muchas propuestas ventajosas». Mehmed se quedó en silencio por un largo momento, mirando el agua que danzaba en la fuente. «Porque nunca encontré a alguien que me viera a mí, no solo mi título. Todas las princesas que me presentaron veían una corona, no un hombre». Se volvió hacia ella. «Es extraño, pero en estos últimos días, hablando con usted, es la primera vez en años que siento que alguien me ve realmente». Elena sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente triste en sus palabras, una soledad que resonaba con la suya propia. «Alteza, yo, Mehmed», la corrigió suavemente. «Cuando estemos solos, soy simplemente Mehmed». Esa noche, Elena se quedó despierta mirando el techo ornamentado de su habitación, preguntándose cómo había llegado a este punto. Había venido aquí con la intención de engañar a un príncipe para mejorar su situación, pero ahora se encontraba genuinamente preocupada por él. Mehmed era diferente a lo que había esperado. Inteligente, melancólico, atrapado en una vida que no había elegido para sí mismo. El día de la presentación amaneció gris y frío. Elena fue vestida con un traje de seda verde esmeralda, con bordados dorados, y las doncellas le arreglaron el cabello en un elaborado peinado adornado con perlas. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. Por primera vez en su vida, parecía realmente una princesa. Mehmed vino a buscarla personalmente, vestido con un uniforme militar ceremonial que realzaba su porte aristocrático. «Está hermosa», le dijo, y Elena pudo ver la sinceridad en sus ojos. «¿Está listo para esto?», le preguntó ella. «Con usted a mi lado, sí». Mehmed le ofreció su brazo. «Vamos a conocer a mis padres». El salón del trono del Palacio Dolmabahce era una obra maestra de opulencia que quitaba el aliento. Columnas de mármol rosa se alzaban hacia un techo abovedado, decorado con frescos dorados, mientras enormes candelabros de cristal de Baccarat proyectaban prismas de luz que danzaban sobre tapices persas invaluables. Elena caminó junto a Mehmed por la alfombra carmesí, que se extendía hasta los tronos dorados donde aguardaban sus majestades imperiales. El sultán Abdulaziz era un hombre imponente de mediana edad, con una barba gris perfectamente recortada y ojos que parecían evaluar cada movimiento. A su lado, la sultana madre irradiaba una elegancia severa que helaba la sangre. Su vestido de seda púrpura estaba bordado con hilos de oro, y una diadema de diamantes coronaba su cabello plateado, recogido en un elaborado moño. «Majestad», murmuró Mehmed mientras se inclinaba en una reverencia profunda. Elena siguió su ejemplo, rogando que sus rodillas no temblaran tanto como para ser notado. «Acérquense», ordenó el sultán con una voz que resonó por todo el salón. Mientras avanzaban, Elena pudo sentir las miradas de las docenas de cortesanos que se alineaban a ambos lados del salón. Cada uno de ellos parecía estudiarla con una curiosidad apenas disimulada. Sabía que cualquier error, cualquier gesto inapropiado, podría exponerla como la impostora que era.
Así que esta es la misteriosa esposa de nuestro hijo, dijo la sultana madre, su voz melodiosa pero fría como el hielo. Sus ojos verdes, extraordinariamente penetrantes, recorrieron a Helena de la cabeza a los pies. La princesa de la que tanto hemos oído hablar, pero que nunca habíamos tenido el honor de conocer. Majestad, respondió Helena en turco, palabras que había practicado incansablemente durante los últimos días. Es un honor inmensurable estar finalmente en presencia de vuestras majestades. La sultana madre alzó una ceja, claramente sorprendida por el dominio del idioma de Helena. Habla nuestro idioma notablemente bien para alguien criada en Moldavia. Helena había preparado una respuesta para esta pregunta inevitable. Mi educación incluyó el estudio de varios idiomas, Majestad. Consideré esencial aprender el idioma de mi futuro hogar. Prudente, murmuró el sultán. ¿Y su familia? Tengo entendido que el boyardo Dmitri Morozov perdió sus tierras durante los conflictos recientes. El corazón de Helena se aceleró. Ese nombre había sido inventado por Mehmet durante sus ensayos, pero escucharlo pronunciado por el sultán mismo lo hacía terriblemente real. Sí, Majestad. Mi padre perdió todo defendiendo sus principios. Prefirió el exilio a la sumisión. Un hombre de honor, asintió el sultán. Aunque uno se pregunta por qué un matrimonio tan importante se celebró en secreto, sin la bendición apropiada de ambas familias, Helena sintió que la mirada de Mehmet se posaba sobre ella. Una advertencia silenciosa de mantener la calma. Las circunstancias eran complicadas, Majestad. Mi padre deseaba que el matrimonio se pospusiera hasta que la situación política se estabilizara. Mehmet respetó esos deseos. «¿Qué considerado de mi hijo?», comentó la sultana madre, aunque su tono sugería cualquier cosa menos aprobación. «Y ahora que estas complicaciones se han resuelto, supongo que estará ansiosa por cumplir con sus deberes como esposa de un príncipe otomano». «Naturalmente, Majestad». «Excelente». La sultana madre se levantó de su trono, su movimiento fluido y elegante como el de una serpiente. «Entonces, no tendrá inconveniente en acompañarme para una conversación más íntima. Hay muchas cosas que una suegra debe discutir con la esposa de su hijo». Helena miró a Mehmet con pánico apenas disimulado, pero él no podía hacer nada sin levantar sospechas. «Por supuesto, Majestad», logró decir. «Será un honor». Los aposentos privados de la sultana madre eran un santuario de lujo femenino, decorados con sedas rosadas y muebles dorados. Murales de flores y pájaros exóticos adornaban las paredes, mientras que el aire estaba perfumado con una mezcla embriagadora de rosa y jazmín. Helena se sentó en el borde de un diván de terciopelo, tratando de mantener la compostura mientras la sultana madre preparaba té con movimientos deliberadamente lentos. «Dígame, querida», comenzó la sultana madre sin levantar la vista de la tetera de plata, «¿qué piensa realmente de nuestro Mehmet?». La pregunta tomó a Helena por sorpresa. Había esperado interrogaciones sobre su familia, su educación, su trasfondo, pero no esto. Es un hombre extraordinario, Majestad. Inteligente, amable, honorable. ¿Honorable? La sultana madre se volvió, una sonrisa extraña curvando sus labios. Interesante elección de palabras para describir a un hombre que se casó en secreto contra los deseos de su familia. Helena sintió la trampa cerrándose a su alrededor. «Majestad, las circunstancias», repitió la sultana madre, acercándose hasta quedar directamente frente a Helena. «Sí, hablemos de las circunstancias. Por ejemplo, la circunstancia de que ninguno de mis contactos en Moldavia ha oído jamás hablar de un boyardo llamado Dmitri Morozov». El mundo de Helena se tambaleó. La habían descubierto. «O la circunstancia», continuó la sultana madre implacablemente, «de que los registros de matrimonio en París no muestran ninguna ceremonia que involucre a mi hijo durante el tiempo que estuvo estudiando allí». Helena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mente corrió desesperadamente, buscando alguna explicación, alguna manera de salvar la situación. «Oh, querida», dijo la sultana madre, su voz adoptando un tono de falsa compasión. ¿Realmente pensó que podría engañar a la madre de un príncipe otomano? ¿Creía que no investigaríamos cada detalle de su historia? «Majestad, yo...». Helena se las arregló para encontrar su voz, aunque sonaba estrangulada. «Puedo explicar. Por favor, hágalo».
Estoy absolutamente fascinada por escuchar cómo una joven de orígenes claramente humildes logró convencer a mi hijo de participar en esta farsa elaborada. Elena miró las manos en su regazo, las mismas manos que habían trabajado hasta sangrar para ganarse unos pocos centavos, las manos que la habían traicionado desde el primer momento. No quería engañar a nadie, susurró. Solo estaba desesperada. La palabra colgó en el aire como una acusación. ¿Y qué la desesperaba tanto como para intentar algo tan audaz? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, llevándose consigo los polvos cuidadosamente aplicados esa mañana. Hambre, dijo simplemente. Hambre y frío, y la certeza de que no había futuro para alguien como yo. Vine a Constantinopla con la esperanza de encontrar trabajo, pero su voz se quebró. No hay lugar en este mundo para una mujer sin familia, sin dinero, sin protección. La sultana madre estudió el rostro de Elena durante un largo momento, su expresión indescifrable, y pensó que mentir y engañar era la solución. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría fingir ser alguien importante el tiempo suficiente para... Elena se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. No sé qué pensé, solo sabía que no podía continuar como estaba. ¿Y mi hijo? ¿Él sabía la verdad desde el principio? Elena asintió miserablemente. Él lo descubrió inmediatamente, pero aún así accedió a ayudarme. No sé por qué. Yo sí lo sé, dijo la sultana madre en voz baja. Se acercó a la ventana que daba al jardín del palacio, donde se podía ver a Mehmet caminando solo entre los rosales. Mi hijo ha sido solitario toda su vida, rodeado de personas que solo quieren algo de él, que solo ven su posición, nunca a él mismo. Elena siguió su mirada hacia Mehmet, recordando sus palabras sobre nunca haber encontrado a alguien que lo viera realmente. Pero usted, continuó la sultana madre, volviéndose de nuevo hacia Elena, usted lo ve como un hombre, no como un príncipe. Eso es evidente en la forma en que habla de él, en la forma en que sus ojos lo siguen cuando está en la habitación. Majestad, ¿yo lo ama? La pregunta colgó en el aire como una espada suspendida. Elena abrió la boca para negar, para explicar que todo era un arreglo de conveniencia, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, se encontró recordando las tardes que habían pasado caminando por el jardín, las conversaciones sobre literatura y filosofía, la forma en que Mehmet la había tratado con dignidad cuando fácilmente podría haberla desechado. No importa lo que yo sienta, dijo finalmente. Soy una impostora. No tengo derecho a amar a un príncipe, ¿no? La sultana madre se acercó y tomó las manos ásperas de Elena en las suyas, sorprendentemente suaves. Dígame, querida, ¿qué hace que alguien sea digno de amor? ¿Los títulos? ¿El dinero? ¿Las tierras? Elena la miró con confusión, sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. Mi esposo y yo tuvimos un matrimonio arreglado, continuó la sultana madre. Nos conocimos el día de nuestra boda, pero con los años aprendí a amarlo, no por su corona, sino por su corazón, por su bondad cuando nadie estaba mirando, por la forma en que cuidaba a los pobres en secreto, por cómo se preocupaba por cada uno de sus hijos. Majestad, no entiendo. Mi hijo está enamorado de usted, dijo la sultana madre con simpleza. Lo veo en su rostro cada vez que la mira, y creo que usted corresponde a esos sentimientos, aunque tenga miedo de admitirlo. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Pero yo no soy nadie, una sirvienta, una mentirosa. Es una sobreviviente, corrigió la sultana madre firmemente. Una mujer lo suficientemente valiente como para arriesgar todo por una oportunidad de algo mejor. Una mujer que ha trabajado con sus propias manos, que conoce el valor real de las cosas. Pausó, estudiando el rostro de Elena. ¿Sabe cuántas princesas apropiadas hemos presentado a Mehmet que nunca habían tenido que trabajar un día en sus vidas? Que no sabían el precio de una hogaza de pan o lo que significa pasar frío. Pero las reglas, las tradiciones... Las reglas pueden cambiar, dijo la sultana madre. Las tradiciones evolucionan. Lo que no puede cambiar es un corazón que ha encontrado su hogar en otro. Se inclinó más cerca de Elena. ¿Puede prometerme una cosa? ¿Qué, majestad? Que nunca le mentirá a mi hijo otra vez. Que si van a hacer que esto funcione, será basado en la verdad completa. Elena miró a los ojos de la sultana madre,
y vio algo que no había esperado. No desprecio o ira, sino una comprensión maternal y, sorprendentemente, esperanza. «Se lo prometo», susurró. «Bien». La sultana madre se enderezó, transformándose nuevamente en la figura autoritaria que comandaba respeto en toda la corte. «Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Si va a ser parte de esta familia, necesitará una educación apropiada en historia otomana, etiqueta de la corte y diplomacia. También necesitaremos crear una historia familiar más creíble». «Está diciendo que...» «Estoy diciendo que mi hijo merece ser feliz, y si usted puede darle esa felicidad, mientras también pueda cumplir con las responsabilidades que vienen con ser una princesa otomana, entonces tendrá mi bendición». Elena sintió que las lágrimas volvían a caer, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud abrumadora. «Majestad, no sé cómo agradecerle. Aprenda rápido. Sea una buena esposa para mi hijo y dele nietos», dijo la sultana madre con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. «Esa será toda la gratitud que necesito». Esa noche, Elena se encontró con Mehmet en el jardín, en el mismo lugar donde habían caminado 3 días antes. Él estaba de pie junto a la fuente, claramente nervioso por el resultado de la reunión con su madre. «¿Cómo fue?», preguntó tan pronto como la vio acercarse. Elena se detuvo frente a él, sin saber cómo comenzar. «Tu madre lo sabía, lo supo desde el principio». El rostro de Mehmet se puso pálido. ¿Y? Elena respiró profundamente. «Me pidió que te dijera la verdad sobre todo, incluyendo...». Su voz se desvaneció. «¿Incluyendo qué?». Elena levantó la vista hacia sus ojos, viendo en ellos la misma vulnerabilidad que había estado sintiendo. «Incluyendo que me he enamorado de ti». Mehmet se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera procesar lo que había escuchado. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, transformándolo completamente. «Elena», dijo suavemente, diciendo su nombre real por primera vez. «Mi querida, valiente, hermosa Elena». Y entonces la besó, allí bajo las estrellas, junto a la fuente que había sido testigo de tantos secretos. Fue un beso que hablaba de todas las palabras no dichas, todos los momentos robados, toda la imposibilidad de su amor que de alguna manera se había vuelto posible. Cuando se separaron, Mehmet apoyó su frente contra la de ella. «¿Sabes que esto significa que tendremos que casarnos de verdad?». Elena rió, un sonido de alegría pura. «¿Está pidiendo mi mano, Su Alteza?». «Estoy pidiendo tu corazón», respondió él. «Tu mano ya la tengo». Los siguientes meses trajeron consigo una transformación extraordinaria. Elena, ahora oficialmente reconocida como la princesa Elena Osman, se sumergió en una educación intensiva que la prepararía para su rol en la corte otomana. Cada mañana comenzaba con lecciones de historia del imperio con el historiador real, seguidas por clases de etiqueta con la maestra de ceremonias de la sultana madre. Las tardes estaban dedicadas al estudio de idiomas, perfeccionando su turco y árabe, añadiendo persa a su repertorio, mientras que las noches eran reservadas para lecciones de música, arte y literatura. Elena descubrió que tenía una aptitud natural para la diplomacia, una habilidad que había desarrollado sin darse cuenta durante sus años de supervivencia en las calles de Constantinopla. Pero no todo era idílico. La corte otomana era un nido de víboras, lleno de nobles que veían en Elena una amenaza a sus propias ambiciones. Lady Safiye, una viuda noble que había puesto sus ojos en Mehmet durante años, se convirtió en su principal antagonista. «Miren cómo camina», murmuró Lady Safiye a sus amigas durante una recepción en el jardín del palacio, lo suficientemente alto para que Elena pudiera escuchar. «Se puede sacar a la campesina del campo, pero no se puede sacar el campo de la campesina». Elena sintió que sus mejillas se enrojecían, pero recordó las palabras de la sultana madre. «La dignidad es un escudo que nunca puede ser roto por las palabras de otros». En lugar de responder al insulto, Elena se acercó al grupo de damas con una sonrisa serena. «Lady Safiye, qué hermoso broche lleva hoy. Es de Venecia. Reconozco el estilo de los maestros vidrieros de Murano». Lady Safiye, claramente sorprendida por el conocimiento de Elena sobre arte europeo, tartamudeó una respuesta. Elena había pasado horas estudiando no solo historia otomana, sino también las artes y comercio de toda Europa,
preparándose para exactamente este tipo de encuentros. Debe contarme dónde lo adquirió, continuó Elena dulcemente. Mi esposo ha estado buscando un regalo similar para Su Majestad la Sultana Madre, y sé que apreciaría algo de tan exquisita calidad. Al mencionar a la Sultana Madre y a Mehmet, Elena había hábilmente establecido su posición en la jerarquía de la corte. Lady Safiye no tuvo más opción que sonreír y cambiar de tema. Pero los desafíos no venían solo de las damas de la corte. Durante una audiencia formal con embajadores extranjeros, Elena enfrentó su primera verdadera prueba diplomática. El embajador ruso, un hombre corpulento con bigotes imponentes llamado Conde Volkonsky, había estado presionando por concesiones comerciales que favorecían enormemente a Rusia a expensas del Imperio Otomano. Mehmet había estado en negociaciones tensas con él durante semanas. «Su Alteza», dijo el conde dirigiéndose a Elena durante la cena oficial, «he oído que es de Moldavia. Debe entender entonces la importancia de mantener buenas relaciones con Rusia». Elena reconoció inmediatamente la trampa. Si expresaba simpatía por Rusia, estaría traicionando a su nueva patria. Si la rechazaba demasiado firmemente, podría insultar al embajador y complicar las negociaciones. «Conde Volkonsky», respondió Elena cuidadosamente, «mi experiencia en Moldavia me enseñó que las mejores relaciones se basan en el respeto mutuo y la comprensión de que todas las naciones tienen sus propios intereses legítimos». «Muy diplomático», sonrió el conde, pero sus ojos permanecieron fríos. Aunque uno se pregunta si una princesa que ha vivido en circunstancias reducidas puede realmente entender las complejidades de la política internacional. Esta vez, Elena sintió la sangre hirviendo en sus venas. El conde estaba claramente cuestionando no solo su competencia, sino también haciendo alusión a su pasado humilde. «Tiene razón, conde», dijo Elena, su voz manteniéndose perfectamente controlada. «Las circunstancias reducidas ciertamente enseñan lecciones que nunca se aprenden en los palacios». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Por ejemplo, enseñan a reconocer cuando alguien está tratando de tomar más de lo que le corresponde». Un silencio se extendió por la mesa. Mehmet la miró con admiración apenas disimulada, mientras que el sultán alzó una ceja con lo que parecía ser aprobación. El conde Volkonsky se enderezó en su silla. «¿Está sugiriendo que las propuestas de Rusia son excesivas?» «Estoy sugiriendo», respondió Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «que cualquier acuerdo verdaderamente beneficioso debe reconocer el valor que ambas partes aportan a la mesa. Rusia ciertamente tiene mucho que ofrecer, pero el Imperio Otomano controla las rutas comerciales más importantes entre Europa y Asia. Me parece que cualquier arreglo debe reflejar esa realidad». El embajador francés, que había estado observando el intercambio con interés, intervino. «La princesa hace un punto excelente. En nuestras propias negociaciones comerciales con el Imperio Otomano, hemos encontrado que los arreglos más duraderos son aquellos donde ambas partes sienten que han ganado algo significativo». Elena le dirigió una sonrisa agradecida al francés, reconociendo que acababa de recibir apoyo inesperado. El resto de la cena transcurrió con una conversación más civilizada y las negociaciones resultantes fueron mucho más favorables para el Imperio Otomano de lo que habían sido antes de la intervención de Elena. Más tarde esa noche, mientras Elena se cepillaba el cabello en su tocador, Mehmet entró en sus aposentos con una expresión de asombro. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó, sentándose en el borde de la cama. «¿Hacer qué?». Volkonsky llevaba semanas presionando para obtener ventajas que habrían costado al imperio millones. Después de tu intervención esta noche, sus demandas se volvieron mucho más razonables. Elena se volvió hacia él, bajando el cepillo. Años de negociar con comerciantes en el mercado enseñan a reconocer cuando alguien está tratando de estafarte. Los principios son los mismos, sin importar si estás comprando pan o negociando tratados comerciales. Mehmet se acercó y tomó sus manos. «Mi madre tenía razón sobre ti. Has sido subestimada toda tu vida, pero tienes instintos naturales para esto. Aún hay mucho que aprender», admitió Elena. «Cada día descubro nuevas cosas que no sé, pero estás aprendiendo más rápido de lo que cualquiera esperaba. Y más importante aún», Mehmet se inclinó para besar su frente, «permaneces siendo tú misma.
No estás tratando de ser alguien más. A pesar de estos éxitos, Elena sabía que su mayor desafío aún estaba por venir. El sultán había anunciado que habría una gran celebración para presentar oficialmente a Elena a toda la corte y a los dignatarios extranjeros. Sería su debut formal como princesa del Imperio Otomano, y sabía que cada movimiento, cada palabra, cada gesto, sería escrutado implacablemente. Una semana antes de la celebración, Elena recibió una visita inesperada. Estaba en la biblioteca del palacio, estudiando tratados diplomáticos recientes, cuando una de sus doncellas anunció que tenía una visitante. ¿Quién es?, preguntó Elena sin levantar la vista de sus libros. Dice que es su hermana, Alteza. El libro se deslizó de las manos de Elena. Se volvió lentamente y allí, en la entrada de la biblioteca, estaba Katia Morozova. Su hermana menor, a quien no había visto en más de un año, estaba vestida con ropa de viaje empolvada y la miraba con una mezcla de asombro y reproche. «Katia», susurró Elena, levantándose tan rápidamente que volcó su silla. «¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a buscar a mi hermana», dijo Katia, entrando en la habitación. «Pero por lo que veo, ella ya no existe». Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Katia conocía la verdad sobre su pasado, sobre quién era realmente. Su presencia aquí podría destruir todo lo que había construido. «Katia, ¿puedo explicar qué? ¿Cómo desapareciste una noche sin decir palabra? ¿Cómo me dejaste sola y preocupada? ¿O cómo ahora te haces pasar por una princesa?» Elena miró nerviosamente hacia la puerta, rogando que ningún criado pudiera escuchar la conversación. «Por favor, baja la voz, es complicado». «Estoy segura de que lo es», dijo Katia amargamente. «Los periódicos europeos están llenos de historias sobre la misteriosa princesa moldava que se casó con un príncipe otomano. Nunca pensé que estarían hablando de mi hermana. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil una vez que supe lo que estaba buscando. Contraté a un detective privado en París. Me costó todos mis ahorros, pero tenía que saber qué te había pasado». Katia se acercó más. «Elena, ¿qué has hecho?» Elena se dejó caer en una silla, abrumada por la culpa y el miedo. Estaba desesperada, Katia. No tenía opciones. Cuando llegué a Constantinopla, no podía encontrar trabajo, no tenía dinero. Así que decidiste mentir tu camino hacia un palacio. «No fue así». Elena se levantó bruscamente. «Al principio sí. Fue una mentira desesperada. Pero ahora lo amo, Katia. Amo a Mehmet, y él me ama a mí, y su familia me ha aceptado». «¿Su familia sabe la verdad?» Elena asintió miserablemente. La sultana madre lo descubrió inmediatamente, pero ella decidió darme una oportunidad. Katia estudió el rostro de su hermana por un largo momento. «¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nuestra familia real? Nuestra familia real», repitió Elena con una risa amarga. «Murió con papá y mamá. No tenemos tierras, no tenemos dinero, no tenemos nada excepto el uno al otro». «Exactamente, nos tenemos el uno al otro, o al menos yo pensé que lo hacíamos». Elena sintió lágrimas pinchando sus ojos. «Katia, nunca quise dejarte, pero no podía llevarte conmigo a esta locura. Y cuando todo comenzó a funcionar, cuando me di cuenta de que podría ser real, ¿pensaste en invitarme?» «Cada día», admitió Elena, «pero tenía miedo de que si alguien más conocía la verdad, todo se desmoronaría». Katia caminó hacia la ventana que daba al Bósforo, contemplando las aguas azules que reflejaban el cielo de la tarde. «¿Eres feliz?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Elena sin vacilación. «Por primera vez en mi vida, soy verdaderamente feliz». «¿Y él? ¿El príncipe? ¿Te trata bien?» «Me trata como si fuera preciosa», dijo Elena suavemente, «como si fuera digna de amor y respeto». Katia se volvió hacia ella. «Siempre fuiste digna de eso, Elena. Nunca necesitaste un título para ser valiosa». «Pero necesitaba que alguien más lo viera», susurró Elena. Las hermanas se miraron durante un largo momento. Años de separación y malentendidos colgando entre ellas. Finalmente, Katia suspiró. «No voy a exponerte», dijo, «pero no puedo simplemente pretender que esto está bien tampoco. ¿Qué quieres que haga?» «Quiero que me presentes a tu esposo», dijo Katia firmemente. «Quiero conocer al hombre que ha robado el corazón de mi hermana».
y quiero que él sepa exactamente quién eres, de dónde vienes y qué tipo de familia tendrá. Elena sintió una mezcla de alivio y terror. Katia, si haces esto, no hay vuelta atrás. Estarás entrando en un mundo que es peligroso y complicado. Entonces, será mejor que me enseñes a navegar en él, respondió Katia, con una sonrisa que recordó a Elena, a la niña valiente que había sido su hermana menor. Después de todo, si voy a ser la cuñada de un príncipe otomano, supongo que tendré que aprender modales de la corte. Esa noche, Elena le contó a Mehmet sobre la llegada de Katia. Para su sorpresa, él recibió la noticia con curiosidad más que con alarma. «Me gustaría conocer a tu hermana», dijo. «Cualquier familia tuya es mi familia también». «Mehmet, ella sabe todo sobre nuestro pasado, sobre quién era yo antes de venir aquí». «Bien», respondió él simplemente. «Entonces no tendremos que fingir con ella. Será un alivio tener a alguien en la corte que nos conoce realmente». Elena lo miró con asombro. «¿No estás preocupado de que pueda decir algo? ¿Que pueda arruinar todo?» Mehmet tomó sus manos. «Elena, mi amor, he aprendido que los secretos tienen una forma de complicar las cosas innecesariamente. Tu hermana está aquí porque te ama y estaba preocupada por ti. Eso la convierte en aliada, no en enemiga. ¿Y si los demás se enteran? Entonces nos enfrentaremos a ello juntos, como hemos enfrentado todo lo demás». Mehmet se inclinó para besarla. «Además, creo que es hora de que mi familia conozca toda la verdad. Han sido increíblemente pacientes, pero merecen honestidad completa». Elena sintió una mezcla de alivio y aprensión. El momento de la verdad total estaba acercándose, y sabía que los días siguientes determinarían no solo su futuro, sino el futuro de todos aquellos que había llegado a amar. La cena familiar en los aposentos privados de la sultana madre era íntima comparada con las elaboradas ceremonias de Estado. Pero Elena nunca se había sentido más nerviosa. Katia estaba sentada a su lado, vestida con uno de los vestidos que Elena había ordenado para ella, luciendo cada centímetro como la dama noble que técnicamente era, aunque empobrecida. Mehmet había insistido en que esta reunión fuera informal, una oportunidad para que su familia conociera a Katia como la hermana de Elena, no como una complicación política. Pero Elena sabía que cada palabra, cada gesto, sería evaluado por las mentes políticas más astutos del imperio. «Señorita Katia», dijo el sultán, cortando delicadamente su cordero asado, «entiendo que ha viajado desde muy lejos para reunirse con su hermana». «Sí, Majestad», respondió Katia, su voz firme a pesar de la enormidad de la situación. Cuando Elena desapareció sin palabra, no podía simplemente dejarla ir. «Somos todo lo que nos queda la una a la otra». La sultana madre intercambió una mirada significativa con su esposo. «Una lealtad familiar admirable. Debe haber sido muy costoso emprender tal viaje. Usé todos mis ahorros», admitió Katia. «Pero mi hermana vale cualquier precio». Elena sintió una punzada de culpa. Katia había gastado probablemente los últimos recursos de la familia buscándola, mientras que ella había estado viviendo en lujo en el palacio. «Y ahora que ha encontrado a su hermana», continuó la sultana madre, «¿cuáles son sus planes?». Era la pregunta que Elena había estado temiendo. Si Katia regresaba a Moldavia, existía el riesgo de que contara la historia real a alguien que pudiera usarla contra Elena, pero si se quedaba, tendría que ser integrada de alguna manera en la vida de la corte. «En realidad», dijo Mehmet antes de que Katia pudiera responder, «había estado pensando en eso. Elena ha mencionado que su hermana recibió una excelente educación de las monjas en su juventud, incluyendo idiomas y matemáticas». Elena miró a su esposo con sorpresa. No habían discutido esto previamente. «¿A dónde quiere llegar, hijo?», preguntó el sultán. «Bueno, la corte siempre necesita damas de compañía inteligentes y educadas. Y dada la experiencia de Katia con idiomas europeos, podría ser invaluable en nuestras relaciones diplomáticas». Elena se dio cuenta de lo que Mehmet estaba haciendo. Al ofrecer a Katia una posición oficial en la corte, no solo resolvía el problema de qué hacer con ella, sino que también la mantenía cerca, donde pudieran vigilar cualquier situación que pudiera surgir. «Es una idea intrigante», murmuró la sultana madre. «Aunque tal posición requeriría que la señorita Katia estuviera completamente comprometida con los intereses del imperio». Katia miró directamente a los ojos de la sultana madre. «Majestad, mi lealtad está con mi hermana.
Y si mi hermana ha encontrado su lugar aquí, entonces mi lugar está aquí también. Muy bien dicho, sonrió el sultán. Aunque me pregunto, ¿está preparada para los desafíos que vienen con la vida en la corte? Puede ser un ambiente bastante complejo. He vivido con muy poco durante mucho tiempo, Majestad, respondió Katia. Aprendí a ser ingeniosa por necesidad. Creo que esas habilidades servirán bien aquí también. Elena sintió una oleada de orgullo por su hermana menor. Katia siempre había sido valiente, pero verla enfrentar a la familia imperial con tal compostura era extraordinario. Entonces está decidido, declaró la sultana madre. Katia será integrada como dama de compañía de Elena. Esto también resolverá algunas preguntas sobre el protocolo de la familia de Elena que han surgido en preparación para la gran celebración. Después de la cena, Elena caminó con Katia por los jardines del palacio bajo la luz de la luna. Era la primera oportunidad que habían tenido de hablar privadamente desde la llegada de Katia. No tenías que hacer eso, dijo Elena. Podrías haber regresado a casa. ¿A qué casa?, preguntó Katia con una risa triste. ¿A nuestra habitación alquilada en el pueblo? ¿A trabajar en los campos de otros hasta que me muera de agotamiento como papá? Elena se detuvo junto a una fuente ornamental. Katia, hay algo que necesitas entender sobre este lugar. No es solo lujo y privilegio. Es peligroso. Hay personas aquí que no dudarían en usar cualquier información contra nosotras. Lo sé, respondió Katia en voz baja. He visto cómo te miran algunas de las damas, como si estuvieras usurpando algo que les pertenece. ¿Has notado eso? No soy ciega, Elena. Y no soy estúpida. Katia se sentó en el borde de la fuente. Pero también veo cómo te mira tu esposo, como si fueras lo más precioso en el mundo. Elena sintió que se sonrojaba. Aún me resulta difícil de creer a veces. ¿Qué es lo que te resulta difícil de creer? ¿Que alguien pueda amarte? Elena, siempre fuiste especial. Incluso cuando éramos niñas, tenías algo que hacía que las personas te escucharan, que quisieran estar cerca de ti. Nunca me sentí especial, especialmente no después de que murieron papá y mamá, porque estabas demasiado ocupada sobreviviendo para notarlo, dijo Katia firmemente. Pero yo lo veía, y claramente tu príncipe también lo ve. Elena se sentó junto a su hermana. ¿Realmente vas a quedarte? ¿Incluso sabiendo lo complicado que puede volverse esto? Elena, he pasado el último año sin saber si estabas viva o muerta. Eso fue mucho más difícil que cualquier cosa que esta corte pueda lanzarme. Katia tomó la mano de Elena. Además, alguien tiene que cuidarte. Claramente no puedes confiar en ti misma para mantenerte fuera de problemas. Elena rió, el primer sonido verdaderamente alegre que había hecho desde la llegada de Katia. Te he extrañado tanto, y yo a ti. Pero, Elena, Katia pausó, su expresión volviéndose seria. Hay algo más que necesitas saber sobre por qué vine aquí. ¿Qué quieres decir? No fui la única buscándote. Hay un hombre, un periodista francés llamado Henri Dubois. Ha estado haciendo preguntas sobre la misteriosa princesa moldava, investigando tu historia. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre la familia Morozov? ¿Sobre registros de matrimonio? ¿Sobre ti? Katia miró a su hermana con preocupación. Elena, creo que estás cerca de descubrir la verdad. Elena se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? No lo sé, pero cuando lo dejé en París, estaba planeando viajar a Constantinopla. Eso fue hace 3 semanas. Podría estar aquí ya, murmuró Elena, su mente corriendo para considerar las implicaciones. Si publica algo, destruiría todo, terminó Katia. Elena se detuvo, mirando hacia las ventanas iluminadas del palacio donde Mehmet probablemente estaba trabajando en correspondencia diplomática, inconsciente de la tormenta que se acercaba. Tengo que decirle a todo el mundo antes de que ese periodista publique su historia. ¿Estás segura de que es la decisión correcta? Es la única decisión honorable, respondió Elena con firmeza. He construido todo esto sobre mentiras. Si va a caer, al menos caerá sobre la verdad. A la mañana siguiente, Elena pidió una audiencia privada con el sultán y la sultana madre. Mehmet había querido acompañarla, pero ella había insistido en hacer esto sola. Era su verdad la que tenía que contar. El estudio privado del sultán era más pequeño e informal que el gran salón del trono, pero de alguna manera eso hacía que la situación se sintiera aún más intimidante.
Elena se encontró frente a los dos gobernantes más poderosos del Imperio Otomano, preparándose para confesar una mentira que podría destruir una alianza matrimonial que había fortalecido significativamente la posición internacional del imperio. «Majestades», comenzó Elena, su voz sorprendentemente firme. «Hay algo que deben saber sobre mi pasado, algo que podría complicar mi posición aquí». La sultana madre intercambió una mirada con su esposo. «Continúe, querida». Elena respiró profundamente. «No soy la princesa Amira Morozov. Ese nombre, esa historia, todo fue inventado». Pausó, viendo que ninguno de ellos parecía particularmente sorprendido. «Soy Elena Morozova, pero no de una familia noble. Mi padre era un minero, mi madre una costurera. Cuando llegué a Constantinopla, era una refugiada sin dinero, sin familia, sin opciones». «Ya veo», dijo el sultán calmadamente. «¿Y cómo llegó a conocer a nuestro hijo?» Elena le contó toda la historia, la carta desesperada, el engaño inicial, cómo Mehmet había descubierto la verdad, pero había elegido continuar con el arreglo. Cuando terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. Finalmente, la sultana madre habló. «¿Por qué nos está diciendo esto ahora? Porque hay un periodista francés investigando mi historia. Mi hermana me advirtió anoche que está cerca de descubrir la verdad. Preferí que la escucharan de mí antes de que la lean en un periódico europeo». El sultán se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. «¿Sabe cuántas princesas auténticas han pasado por esta corte en los últimos años? Todas ansiosas por casarse con mi hijo». Elena negó con la cabeza. 18, continuó el sultán. 18 jóvenes de familias nobles impecables, todas con dotes enormes y conexiones políticas valiosas. Y mi hijo las rechazó a todas. «Majestad, ¿sabe por qué?» El sultán se volvió hacia ella, porque ninguna de ellas lo veía como más que un medio para obtener poder. Ninguna se interesaba en sus pensamientos, sus sentimientos, sus esperanzas. La sultana madre se unió a su esposo junto a la ventana. «En los últimos meses, hemos visto a nuestro hijo más feliz de lo que ha estado jamás. Sonríe genuinamente, ríe con libertad, habla sobre el futuro con esperanza». «Pero yo les mentí», protestó Elena. «Al principio sí», admitió la sultana madre, «pero desde entonces has demostrado tu valor de muchas maneras. Has estudiado incansablemente para ser digna de tu posición. Has defendido los intereses del imperio en negociaciones diplomáticas. Has ganado el respeto de nuestra corte a través de tu inteligencia y gracia. Y más importante aún», añadió el sultán, «has hecho feliz a nuestro hijo. Ha encontrado en usted no solo una esposa, sino una verdadera compañera». Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Qué van a hacer? El sultán y la sultana madre se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. «Vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio», dijo el sultán finalmente. «Vamos a contar la verdad». «¿La verdad?» «La verdad», confirmó la sultana madre. «Es que nuestro hijo se enamoró de una joven extraordinaria que había demostrado coraje notable al buscar una vida mejor para sí misma. Que esta joven, a pesar de haber nacido en circunstancias humildes, ha demostrado tener todas las cualidades que valoramos en una princesa otomana: inteligencia, gracia, lealtad y un corazón genuino. Pero los nobles, la corte, los aliados extranjeros, aprenderán a aceptarlo», dijo el sultán firmemente, «y aquellos que no puedan aceptar que el mérito puede elevarse por encima del nacimiento, no son aliados que valoremos de todas maneras». Elena se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud de su comprensión y perdón. «Hay una condición», añadió la sultana madre. Elena se enderezó, preparándose para lo que podría venir. «Nunca más nos miente, sobre nada, sin importar cuán difícil pueda ser la verdad». «Se lo prometo», susurró Elena. «Bien», sonrió el sultán. «Entonces, creo que es hora de que preparemos una declaración oficial, una que cuente la historia real de cómo nuestro hijo encontró el amor verdadero». Esa tarde, Elena se encontró con Mehmet en su lugar favorito del jardín. Él había estado esperándola, claramente nervioso sobre el resultado de su reunión con sus padres. «¿Cómo fue?», preguntó tan pronto como la vio.
Elena se acercó y tomó sus manos. Les dije todo, toda la verdad. Mehmet estudió su rostro, buscando signos de angustia. ¿Y tu padre va a emitir una declaración oficial contando nuestra historia real, no como un escándalo, sino como una historia de amor que triunfó sobre las circunstancias. Mehmet la levantó y la hizo girar, riendo con alegría. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué significa? Significa que ya no tenemos que fingir. Significa que podemos ser nosotros mismos, completamente, sin reservas. La bajó suavemente, manteniendo sus manos en su cintura. Significa que eres libre, Elena. Verdaderamente libre. Elena sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez desde que había llegado al palacio, podía respirar completamente. Hay una cosa más, dijo ella. Katia me advirtió sobre el periodista francés. Podría llegar aquí en cualquier momento. Entonces será mejor que estemos preparados para él, respondió Mehmet. Pero esta vez, cuando venga buscando un escándalo, encontrará en cambio una historia de amor verdadero. Elena se inclinó hacia él, apoyando su cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. «Te amo», murmuró. «Y yo te amo a ti», respondió él, besando la corona de su cabeza. La Elena real, la mujer valiente que arriesgó todo por una oportunidad de algo mejor. En la distancia, Elena pudo ver a Katia paseando por el jardín con algunas de las otras damas de la corte, ya comenzando a integrarse en su nueva vida. Todo estaba finalmente cayendo en su lugar. Pero Elena no sabía que en ese mismo momento, en un hotel en el distrito de Pera de Constantinopla, Henri Dubois estaba redactando un artículo que tenía el potencial de cambiar todo una vez más. El gran salón de baile del Palacio Dolmabahce nunca había lucido más espléndido. Cientos de velas iluminaban los cristales de los candelabros de Baccarat, creando un caleidoscopio de luz dorada que bailaba sobre los vestidos de seda y las condecoraciones militares de los invitados. Era la noche de la gran celebración, para presentar oficialmente a Elena a toda la aristocracia europea y otomana, y cada detalle había sido perfectamente orquestado. Elena se encontraba en sus aposentos, siendo ayudada por sus doncellas para ponerse el vestido más elaborado que había llevado jamás. Era una creación de Worth de París, confeccionada especialmente para esta ocasión. Seda color champán bordada con hilos de oro y perlas, con una cola que se extendía varios metros detrás de ella. La diadema que coronaba su elaborado peinado había pertenecido a emperatrices otomanas durante generaciones. «Está hermosa, Alteza», murmuró Ayşe, su doncella principal, mientras ajustaba los últimos detalles del vestido. Elena se miró en el espejo de cuerpo entero y apenas se reconoció. La joven que había llegado a Constantinopla con un solo vestido remendado había desaparecido completamente, reemplazada por esta figura elegante que parecía haber nacido para la vida real. Katia entró en la habitación, luciendo radiante en un vestido de terciopelo azul profundo, que había sido uno de los regalos de la sultana madre. En las últimas semanas, había florecido en su nuevo rol como dama de compañía, demostrando tener un talento natural para la diplomacia que había impresionado incluso a los cortesanos más experimentados. ¿Lista?, preguntó Katia, tomando la mano de Elena. «Lo más lista que puedo estar para enfrentar a 300 de los nobles más críticos de Europa», respondió Elena con una sonrisa nerviosa. «Recuerda», dijo Katia suavemente, «ya no estás fingiendo ser alguien más. Esta noche simplemente eres tú misma». Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Mehmet. Entró vestido con el uniforme ceremonial completo de un príncipe otomano, con condecoraciones doradas que brillaban contra el terciopelo azul marino. Elena sintió que se le cortaba la respiración al verlo. Incluso después de meses de matrimonio, su belleza todavía la sorprendía. «Mi querida», dijo, acercándose para tomar su mano enguantada y besarla suavemente. «Está absolutamente deslumbrante». «¿Estamos preparados para esto?», preguntó Elena. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa», respondió él con convicción. Mientras descendían por la gran escalinata de mármol hacia el salón de baile, Elena pudo escuchar el murmullo de conversaciones en una docena de idiomas diferentes. Los invitados incluían no solo a la élite del Imperio Otomano, sino también a embajadores, nobles y miembros de las casas reales de toda Europa.
Era una reunión de poder como pocas que se habían visto en Constantinopla. Cuando fueron anunciados en la entrada del salón, las conversaciones se apagaron gradualmente hasta que reinó un silencio expectante. Helena sintió cientos de pares de ojos evaluándola mientras ella y Mehmet caminaban hacia el centro del salón, donde aguardaban el sultán y la sultana madre. La ceremonia de presentación siguió el protocolo tradicional, con Helena siendo formalmente introducida a cada uno de los dignatarios presentes. Pero Helena notó algo diferente en la atmósfera. Había una energía extraña, como si todos estuvieran esperando algo más que una simple presentación. Fue durante la tercera danza de la velada cuando Helena vio al hombre que la había estado observando desde las sombras. Era alto y delgado, con cabello rubio y ojos azules penetrantes. Algo en su forma de mirarla la puso inmediatamente en alerta. ¿Quién es ese hombre junto a la columna de mármol?, le susurró a Mehmet mientras danzaban. Mehmet siguió su mirada. No lo reconozco. ¿Por qué? Ha estado observándome toda la noche. Hay algo en él que me resulta inquietante. Mehmet guió la danza de manera que pudiera tener una mejor vista del extraño. Hablaré con seguridad después de esta pieza, pero antes de que pudieran hacer cualquier cosa, el hombre se acercó directamente hacia ellos cuando terminó la música. Alteza, dijo en francés con una reverencia que parecía más burlona que respetuosa. ¿Podría tener el honor de una presentación? Mehmet se tensó inmediatamente. ¿Y ustedes? Henri Dubois, corresponsal del Le Figaro de París. Sus ojos se fijaron en Helena con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo diseccionada. He venido desde muy lejos para conocer a la famosa princesa Amira. Helena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Este era el periodista del que Katia la había advertido. Y por su expresión, estaba claro que no había venido a escribir una historia halagadora. Monsieur Dubois, dijo Helena con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Qué lo trae a Constantinopla? La curiosidad periodística, Alteza. Verá, he estado investigando una historia fascinante sobre una joven moldava que desapareció misteriosamente de París el año pasado. Una joven que, según mis fuentes, guardaba un parecido notable con usted. Mehmet dio un paso adelante, su voz baja pero amenazante. Monsieur Dubois, sugiero que tenga cuidado con sus insinuaciones. Oh, no estoy insinuando nada, Alteza, sonrió Dubois. Estoy afirmando directamente que su esposa es una impostora, una refugiada sin dinero que se inventó una identidad noble para infiltrarse en su familia. Un silencio helado cayó sobre la parte del salón donde estaban conversando. Helena pudo ver que otros invitados comenzaban a volverse hacia ellos, sintiendo que algo dramático estaba desarrollándose. ¿Tiene pruebas de estas acusaciones extraordinarias?, preguntó Mehmet, su voz cortante como una hoja. Tengo testimonios de personas que conocían a Helena Morozova en los barrios pobres de Constantinopla, respondió Dubois, claramente disfrutando del momento. Tengo registros que prueban que no existe ninguna familia noble moldava con ese nombre, y tengo cartas. Sacó un sobre de su chaqueta, escritas por la verdadera Helena Morozova a una amiga en Moldavia, describiendo su desesperada situación financiera. Helena reconoció su propia escritura en el papel que Dubois agitaba como una bandera de victoria. Era una carta que había escrito a Katia antes de su desaparición, una que nunca había enviado, pero que aparentemente había sido encontrada en sus pertenencias. La multitud alrededor de ellos había crecido, y Helena pudo escuchar murmullos de shock y especulación propagándose a través del salón. Lady Safiye y sus amigas se acercaron con expresiones de triunfo, apenas disimulado. «Esto es escandaloso», murmuró Lady Safiye, lo suficientemente alto para ser escuchada. «Una impostora en la familia imperial». Helena sintió que la situación se le escapaba de las manos. En momentos, toda la celebración se habría convertido en un caos de especulación y escándalo. Miró a Mehmet, viendo la determinación feroz en sus ojos, y supo que estaba preparándose para defender su honor sin importar el costo. Pero entonces, una voz autoritaria cortó a través del tumulto. Silencio, el sultán había aparecido, flanqueado por la sultana madre y varios de sus guardias personales. Su presencia comandó atención inmediata, y el salón se quedó en silencio expectante. «Monsieur Dubois», dijo el sultán, su voz llevando el peso de siglos de autoridad imperial. «Entiendo que tiene algunas
Teorías sobre mi nuera. No son teorías, Majestad, respondió Dubois, aunque Helena notó que había perdido algo de su confianza anterior. Son hechos verificables. Ya veo. El sultán se acercó lentamente, y Helena pudo ver que cada paso estaba calculado para máximo efecto dramático. ¿Y cuál propone que debería ser mi respuesta a estos hechos? Dubois pareció confundido por la calma del sultán. Bueno, supongo que tomaría medidas para proteger el honor de su familia. Exactamente, asintió el sultán. Se volvió hacia la multitud reunida, su voz proyectándose para llegar a cada rincón del salón. Damas y caballeros, el Monsieur Dubois ha hecho una acusación específica contra mi nuera. Dice que es una impostora, que mintió sobre su identidad para ganar entrada a nuestra familia. Helena sintió que las rodillas se le debilitaban. El sultán estaba a punto de exponerla públicamente. Y en respuesta a esta acusación, continuó el sultán, deseo hacer una declaración oficial. El salón estaba tan silencioso que Helena podía escuchar su propio corazón latiendo. Monsieur Dubois tiene razón. Un jadeo colectivo se elevó de la multitud. Helena cerró los ojos, preparándose para la humillación que vendría. Mi nuera no es la princesa Amira Morozov, declaró el sultán. Ese nombre fue, efectivamente, una invención. Ella es Helena Morozova, hija de un minero moldavo y una costurera. Llegó a nuestro imperio como refugiada, con poco más que la ropa que llevaba puesta. Los murmullos de la multitud se volvieron un rugido, pero el sultán levantó una mano para silencio. Sin embargo, continuó con voz aún más fuerte, lo que el Monsieur Dubois ha fallado en entender es que nosotros ya sabemos esto. La hemos conocido desde el momento en que entró en nuestro palacio. Helena abrió los ojos, mirando al sultán con asombro. Ven, Monsieur Dubois, a diferencia de usted, nosotros valoramos el carácter por encima del linaje. Esta joven mujer demostró coraje extraordinario al buscar una vida mejor para sí misma. Desde entonces, ha demostrado inteligencia, gracia, lealtad y un corazón genuino que ha traído alegría a nuestro hijo y honor a nuestra familia. El sultán se acercó a Helena y tomó su mano. En el Imperio Otomano, creemos que la nobleza verdadera viene del carácter, no del nacimiento. Y en Helena Morozova hemos encontrado a alguien cuya nobleza de espíritu excede la de muchos que nacieron con títulos. La sultana madre se unió a su esposo. Mi hijo eligió a Helena no por su supuesto linaje, sino por quién es realmente. Y nosotros la aceptamos por las mismas razones. Helena sintió lágrimas de gratitud y alivio corriendo por sus mejillas. Miró hacia la multitud y vio una gama de expresiones. Shock, admiración, algunos restos de desaprobación, pero también, sorprendentemente, respeto. El embajador francés se adelantó. Majestad, si puedo decir, encuentro esta demostración de mérito por encima del linaje extraordinariamente refrescante. En Francia, estamos redescubriendo el valor de juzgar a las personas por sus acciones en lugar de sus orígenes. Varios otros diplomáticos murmuraron su acuerdo, y Helena se dio cuenta de que el sultán había convertido magistralmente lo que podría haber sido un escándalo devastador en una declaración poderosa sobre los valores modernos del imperio. Dubois, claramente frustrado de que su gran revelación hubiera sido tan completamente desarme, hizo un último intento. ¿Pero no están preocupados por las implicaciones políticas? ¿Por cómo esto afectará a las alianzas matrimoniales tradicionales? Las alianzas basadas en amor verdadero y respeto mutuo, respondió el sultán, son mucho más fuertes que aquellas basadas únicamente en conveniencia política. Mehmet finalmente habló, su voz clara y orgullosa. Mi esposa me ha enseñado que el valor verdadero no viene de lo que uno hereda, sino de lo que uno construye. Ella ha construido una vida de dignidad y propósito, y estoy honrado de llamarla mi esposa. La multitud comenzó a aplaudir, lentamente al principio, luego con creciente entusiasmo. Helena miró alrededor del salón, viendo que muchos de los invitados estaban genuinamente conmovidos por la historia que acababan de escuchar.
Lady Safiye y sus seguidoras se retiraron discretamente, claramente dándose cuenta de que su campaña contra Helena había fracasado espectacularmente. Dubois, viendo que ya no había historia de escándalo que escribir, se dirigió hacia la salida. Pero antes de irse, se volvió hacia Helena una última vez. «Felicitaciones, madame», dijo con lo que parecía ser respeto genuino. «Ha convertido lo que pensé que sería un escándalo en una historia de triunfo humano. Eso requiere un carácter considerable». Después de que se fuera, la celebración continuó con una energía renovada. Helena encontró que más invitados se acercaban a ella que antes, muchos expresando admiración por su valentía y la forma magistral en que la familia imperial había manejado la situación. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubiera ido, Helena se encontró sola en el jardín con Mehmet, Katia y sus suegros. Estaban sentados alrededor de una fuente, la formalidad de la velada finalmente abandonada. «¿Cómo supieron?», preguntó Helena al sultán. «¿Cómo supieron exactamente qué decir?». El sultán sonrió. «Mi querida, hemos estado en el negocio de la política durante muchos años. Reconocemos una oportunidad cuando la vemos. Una oportunidad para demostrar que nuestro imperio está evolucionando», explicó la sultana madre. «Que valoramos el mérito, el carácter, el amor verdadero. Estas son ideas que resuenan con los pueblos modernos». Katia rió suavemente. «Entonces básicamente convirtieron a Helena en un símbolo político». «En el mejor símbolo político posible», respondió el sultán. «Una historia de esperanza, de superación, de amor que trasciende las barreras sociales». Helena miró a cada uno de ellos, estas personas que se habían convertido en su familia, que la habían defendido cuando fácilmente podrían haberla abandonado. «¿Y ahora qué? ¿Qué pasa después de esta noche?». Mehmet tomó su mano. «Ahora vivimos nuestras vidas, realmente, honestamente, sin secretos. Y», añadió la sultana madre con una sonrisa misteriosa, «comenzamos a planear para los nietos que espero que me den pronto». Helena se sonrojó, pero sonrió. Por primera vez en su vida, el futuro se extendía ante ella no como una serie de obstáculos que superar, sino como un camino lleno de posibilidades y amor. En la distancia, las luces de Constantinopla brillaban sobre las aguas del Bósforo, y Helena supo que había encontrado finalmente su hogar. 5 años después, Constantinopla, Imperio Otomano, primavera de 1872. El jardín del Palacio Dolmabahce había florecido magníficamente con la llegada de la primavera. Los rosales que Helena había ayudado a plantar durante su primer año como princesa ahora creaban cortinas perfumadas de color rosa y blanco, mientras que los jazmines trepaban por las columnatas de mármol, llenando el aire con su fragancia embriagadora. Helena caminaba lentamente por el sendero de grava, una mano apoyada suavemente sobre su vientre donde su segundo hijo crecía. A sus pies correteaba Selim, su hijo de 3 años, persiguiendo mariposas con la determinación feroz que había heredado de su padre y la risa musical que definitivamente venía de ella. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó el pequeño en turco, corriendo hacia ella con los rizos oscuros rebotando. La mariposa azul. Helena se inclinó para tomarlo en brazos, maravillándose como siempre de cómo este pequeño ser había llegado a existir, producto de un amor que una vez había parecido imposible. «Es hermosa, mi tesoro», le respondió en el mismo idioma que ahora hablaba con la fluidez de una nativa. «¿Pero sabes que las mariposas son más felices cuando pueden volar libremente?». Selim consideró esto seriamente, como siempre hacía con las pequeñas lecciones de vida que Helena le enseñaba. Era un niño pensativo, con los ojos oscuros de su padre, pero la intensidad curiosa que Helena reconocía como propia. Desde una terraza del palacio, Helena pudo escuchar voces familiares. Katia estaba allí con sus propios hijos. Se había casado con Ahmed Pasha, uno de los diplomáticos más prometedores de la corte, apenas un año después de la gran celebración. Sus gemelos de 2 años estaban jugando con los bloques de madera mientras ella sostenía a su bebé más pequeño. «Helena, ven aquí», gritó Katia. «Ahmed tiene noticias de París». Helena caminó hacia la terraza donde se había reunido un pequeño grupo familiar. Mehmet estaba allí, acabando de revisar correspondencia diplomática, mientras que la sultana madre presidía sobre toda la escena desde su silla favorita,
tejiendo lo que parecía ser otra manta para su creciente colección de nietos. ¿Qué noticias?, preguntó Elena, acomodándose en una silla mientras Selim se acurrucaba contra ella. Ahmed Pasha sonrió. ¿Recuerdas al periodista francés, Henri Dubois? Elena alzó una ceja. El nombre le traía recuerdos complicados. ¿Qué pasa con él? Ha publicado un libro, anunció Ahmed, sobre historias de amor que han transformado la política europea. El capítulo sobre ti y Mehmet es el más popular. Un libro. Elena intercambió una mirada divertida con Mehmet. Se llama Corazones Coronados, cuando el amor cambia imperios, continuó Ahmed. Aparentemente, vuestra historia se ha vuelto bastante famosa en los salones de París. Dicen que incluso la emperatriz Eugénie ha expresado admiración por cómo manejasteis la situación. La sultana madre dejó escapar una risa melodiosa. ¿Quién habría pensado que mi nuera se convertiría en una celebridad literaria? Es extraño, murmuró Elena. Pensar que nuestra vida privada se ha convertido en entretenimiento público. No entretenimiento, corrigió Mehmet, acercando su silla para estar más cerca de ella. Inspiración. Ahmed dice que el libro ha influenciado a varias cortes europeas para ser más flexibles en sus políticas matrimoniales. ¿En serio? La semana pasada, añadió la sultana madre, recibimos una carta del rey de Bélgica preguntando sobre nuestros métodos modernos de evaluación matrimonial. Aparentemente su hijo menor se ha enamorado de la hija de un industrial y querían saber cómo navegamos la transición. Elena sacudió la cabeza con asombro. Todo esto parece tan surreal a veces. Katia se acercó y se sentó en el brazo de la silla de Elena. ¿Te arrepientes alguna vez de cómo comenzó todo? Elena consideró la pregunta seriamente. Los últimos 5 años habían estado llenos de desafíos que no había anticipado. Había tenido que aprender no solo a ser una princesa, sino también a navegar las complejas corrientes de la política internacional. Había momentos de soledad cuando el peso de representar algo más grande que ella misma se sentía abrumador. Pero luego miró a Selim durmiendo en sus brazos, a Mehmet trabajando tranquilamente a su lado, a Katia con sus propios hijos felices y saludables, a la sultana madre, quien se había convertido en la madre que había perdido tan joven. No, dijo finalmente, no me arrepiento de nada. Incluso los errores me llevaron aquí. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó Mehmet, dejando de lado sus papeles para mirar a Elena con esa expresión que aún la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. ¿Qué? Que no terminó con felices para siempre. Continuó con felices en el trabajo diario de construir algo hermoso juntos. Elena sintió las lágrimas familiares, las que venían ahora tan fácilmente con el embarazo, pero que también venían de una felicidad tan profunda que a veces la abrumaba. Mehmet Osman, dijo suavemente, ¿me estás haciendo proposiciones románticas frente a tu madre? Siempre, respondió él sin dudarlo, hasta el día que muera. La sultana madre miró hacia arriba desde su tejido. ¿Sabéis qué? Cuando era joven, pensaba que el amor en los cuentos de hadas era la cosa más hermosa del mundo, pero he llegado a creer que el amor en la vida real, el amor que elige quedarse, día tras día, año tras año, es mucho más hermoso. Selim se removió en los brazos de Elena, murmurando algo en sueños. Elena lo tranquilizó suavemente, pensando en todas las lecciones que quería enseñarle. Sobre coraje, sobre bondad, sobre el hecho de que el valor de una persona no viene de dónde nació, sino de cómo elige vivir. ¿En qué estás pensando?, preguntó Mehmet, notando su expresión contemplativa. En el futuro, respondió Elena, en el mundo que queremos construir para nuestros hijos. ¿Y qué tipo de mundo es ese? Elena miró alrededor del jardín, este lugar que se había convertido en el símbolo de todo lo que había ganado, todo lo que había construido. Un mundo donde una niña pobre de Moldavia pueda soñar con cualquier cosa. Un mundo donde el amor sea más fuerte que la tradición, pero donde la tradición pueda evolucionar para abrazar el amor. Un mundo, añadió Katia, donde las historias terminen no cuando encuentras el amor, sino cuando construyes una vida que honra ese amor. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado, Elena y Mehmet caminaron por el jardín bajo la luz de la luna, como habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez,
Elena se detuvo en el lugar exacto donde una vez había estado como una impostora aterrorizada, fingiendo ser alguien que no era. ¿Recuerdas la primera noche que caminamos aquí?, preguntó. Recuerdo que estabas tan nerviosa que temblabas, sonrió Mehmet. Pero también recuerdo que había algo en ti, una dignidad tranquila, que me hizo saber que eras especial. Estaba fingiendo sentir dignidad, admitió Elena. Por dentro, estaba aterrorizada de que descubrieras quién era realmente. Pero esa es la cosa, dijo Mehmet, tomando sus manos. La dignidad que estabas fingiendo era real. Era tuya desde el principio. Solo tuviste que crecer hasta llegar a ella. Elena apoyó su cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real. Es real, murmuró él contra su cabello. Todo esto, nuestro amor, nuestra familia, nuestro futuro, es tan real como el suelo bajo nuestros pies. En la distancia, Elena pudo escuchar el sonido suave de las campanas del palacio marcando la medianoche. Era el sonido que había aprendido a asociar con el hogar, con la seguridad, con el amor que había encontrado en el lugar más inesperado. Mientras caminaban de regreso hacia el palacio, Elena sintió una patada fuerte del bebé que llevaba. Puso una mano en su vientre, sonriendo. ¿Qué esperas que sea?, preguntó Mehmet. Saludable, respondió Elena inmediatamente. Todo lo demás es extra. Pero si pudieras elegir, Elena consideró la pregunta. Una niña, dijo finalmente. Una niña que crezca sabiendo que puede ser cualquier cosa que sueñe ser. Una niña que nunca tenga que fingir ser alguien más para ser amada. Ella tendrá la madre más fuerte del mundo para enseñarle eso, dijo Mehmet. Mientras subían las escaleras hacia sus aposentos, Elena se volvió para mirar una vez más el jardín bañado por la luna. En 5 años, había pasado de ser una refugiada desesperada a una princesa amada, de una impostora aterrorizada a una mujer que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Pero más que todo eso, había aprendido que el hogar no era un lugar que encontrabas, era algo que construías, día a día, elección a elección, con las personas que amabas. Y mientras las estrellas brillaban sobre el Bósforo y el futuro se extendía ante ella lleno de promesas, Elena Morozova Osman supo que finalmente había llegado a casa. En un mundo que a menudo nos hace sentir invisibles, la historia de Elena nos recuerda que cada persona merece ser vista, valorada y amada por quien realmente es. Su viaje desde las calles frías de Constantinopla hasta los jardines perfumados del Palacio Imperial no es solo una historia de ascenso social, sino un testimonio del poder transformador del amor verdadero y la dignidad humana. Elena nos enseña que la nobleza verdadera no viene del linaje, sino del coraje de buscar algo mejor, de la honestidad para enfrentar nuestros errores y de la gracia para aceptar el amor cuando finalmente llega. Su historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. ¿Qué momento de la historia de Elena te tocó más profundamente? ¿Fue cuando enfrentó a la sultana madre con la verdad? ¿Cuando defendió los intereses del imperio ante los diplomáticos? ¿O cuando finalmente pudo caminar por el jardín sin fingir ser alguien más? ¿Has sentido alguna vez, como Elena, que tenías que ser alguien diferente para ser aceptada? Comparte con nosotros ese momento en que encontraste el valor para ser auténticamente tú. Si la historia de Elena y Mehmet te ha conmovido, tenemos un tesoro de relatos similares esperándote. Historias de amor que trascienden las barreras sociales, de mujeres valientes que transformaron sus destinos, de hombres que eligieron el corazón por encima de la conveniencia. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad de almas románticas. Cada semana compartimos nuevas historias que alimentan el corazón y despiertan la esperanza. Dale like si esta historia te ha hecho sentir que el amor verdadero es posible.